el poder de Dios está en su palabra. Amén. El poder de Dios está en su palabra. El domingo escuchábamos Josué 1:8, este libro de la ley, medítalo cuando, de día y de noche. Porque Dios le estaba diciendo a Josué que mientras él meditaba en su palabra, todo lo que él emprendiera y todo lo que él hiciera iba a tener éxito. La clave para el éxito en nuestra vida está en la meditación de la palabra, no está en otra cosa más que en la meditación de la palabra. Amén. Juan 8:32 nos dice que conocerás la verdad y la verdad que te hace. Libres. Conocerás la verdad y la verdad que te hace. Libres. Libres. Realmente, si analizamos y dirán, bueno, esa palabra ha sido real en mi vida, ¿soy libre? ¿O todavía tengo algunas ataduras? Y si analizamos, nos damos cuenta que quedan algunas ataduras en nuestras vidas, pero mientras más meditamos la palabra de Dios, más actuamos en la palabra de Dios, somos libres. La palabra de Dios viene para hacer vida y vida en abundante, es lo que dijo Jesús. Amén. Estaba leyendo algo yo y me encontré de una anécdota. Y dice, Dios nos ha dado su palabra para nuestro bien. Dios nos ha dado su palabra para nuestro bien. Aún así, muchos cristianos la ignoran y por consiguiente se hacen daño ellos mismos. Wow, eso es profundo. Dios nos dio la palabra para nuestro bien. Muchos cristianos la ignoran. Y cuando un cristiano ignora la palabra de Dios, se hace daño él mismo. No necesita nada más. Y da una anécdota de una persona cristiana, una mujer, y dice, se conoce una mujer cristiana que siempre se enfermaba y tenía una casa muy pobre. Ella siempre había estado batallando con la pobreza y las dolencias. 20 años antes, había sido criada de una mujer muy rica en la ciudad, pero la mujer rica había muerto. Así que la criada regresó a su casa vieja y si no se enfermaba ella, se enfermaba alguno de su casa. Estamos hablando de una mujer cristiana. Mientras un día el pastor la visitó y se sentó a platicar con ella, el pastor se dio cuenta que tenía un cuadro y en ese cuadro estaba un documento. Y el pastor vio el documento y le dijo, ¿le molestaría prestarme ese cuadro? Ella le respondió, se lo puede llevar prestado, pero por favor, devuélvamelo. Porque no he sacado tiempo para leerlo y es muy importante para mí, dijo la mujer. Porque es la única cosa que la mujer con la que yo trabajaba me dejó cuando murió. Y eso tiene mucho valor para mí, me recuerda a ella. Así que solo le pido que me lo devuelva. El pastor se llevó el cuadro para hacer una investigación y resultó ser el testamento de la mujer que había muerto. Y en el testamento, la mujer que había muerto le había dejado a su criada toda la fortuna. Y no lo sabía. Por no leer. Así hay muchos cristianos, no leen. No leen. Y no se dan cuenta de la fortuna que tienen. Amén. La criada, la mujer cristiana pobre y enferma, pudo haber comprado cualquier casa de la ciudad, pero su ignorancia vivió batallando durante todos esos años. Esa mujer recuerda a muchos cristianos, no leen la Biblia. La Biblia no tiene valor para ellos. Y aún sabiendo que es la única verdad, les recuerda a Dios, pero no toman tiempo para venir a la iglesia o para recibir la palabra de Dios o para pasar un tiempo con la palabra de Dios en su hogar. Porque no tienen tiempo para hacer un estudio en su hogar, que no le damos tiempo a Dios toda la semana. ¿Qué sucede? No recibimos la herencia que tenemos como creyentes. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, es nuestra guía de vida, es el pan de nuestro espíritu diario, es nuestra única fortaleza, nuestro único refugio.
Amén. Imagínense, esa mujer tenía una fortuna. Y mejor de leer el documento, lo puso en un cuadro. Podemos ver en los hogares Biblias dobladas que no son abiertas. Tienen una fortuna en esa palabra, pero la ignoran. Y saben esa palabra de memoria: conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Hermana, quiero que haga una oración por mí. Denme un versículo. Ay, ahorita no me acuerdo de uno. Un cristiano de 20 años no se acuerda del verso. No conoce la palabra. No puede obtener la herencia de Dios. Amén. Conocerá la verdad y la verdad nos hará libres. Nosotros tenemos un privilegio tan grande, hermanos, de tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Es lo más grande que tenemos dentro de nosotros. Nosotros tenemos que usar su poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. Amén. Antes de que nosotros tuviéramos a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida, éramos esclavos. Cuando nacemos de nuevo, somos libres. Cuando nacemos de nuevo, somos libres. Amén. Amén. Sí. Pertenecemos a un gobierno celestial. Ya no podemos pedir o actuar con mentalidad de esclavos. Nosotros ya tenemos el poder para gobernar la tierra. Tenemos que leer el Antiguo Testamento con mentalidad de hijos de Dios. No, tienes que leer el Antiguo Testamento, pero lo tienes que leer con la perspectiva de que eres hijo de Dios, que ya no eres esclavo. Y tienes que leer el Antiguo Testamento y decir: wow, gloria a Dios, porque yo nací en este tiempo. Porque ellos fueron esclavos, ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos, por más que quisieran, no podían ser libres. Pero tú y yo sí somos libres. Tenemos que disfrutar esa libertad en Cristo Jesús. Amén. Conocerá la verdad, y la verdad, ¿qué hace? Libre te hace. En Juan 5:30, Jesús nos da enseñanzas para que nosotros aprendamos a ejercer el poder que tiene la palabra. Jesús dice: yo no puedo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. ¿Quién? La del Padre. Entonces, hermano, tú y yo estamos aquí en la tierra para ejercer la voluntad del Padre. Te dio el Espíritu Santo, te capacitó, y tenemos que aprender como aprendió Jesús. Jesús solamente hacía lo que oía del Padre. ¿Quién estaba en Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién está en ti y en mí? El Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros sabemos que fuimos libres y que tenemos el Espíritu Santo, cuando recibimos poder, en el libro de Hechos 1:8, recibí el Espíritu Santo y yo recibí poder. De ahí en adelante yo tengo que aprender. El domingo íbamos a renovar la mente, renovar el entendimiento. Cuando yo renuevo mi entendimiento, voy a empezar a actuar con una mentalidad diferente. Y como actúo con una mentalidad diferente, yo voy a ir asimilando en mi espíritu la libertad que tengo en Cristo Jesús. ¿Cuál es la libertad que tengo en Cristo Jesús? Su palabra. ¿Qué recibí? Su palabra. En Juan 1:12 nos dice: a los que lo recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 16 dice: de su gracia, de Él recibimos gracia sobre gracia. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, iniciamos un proceso y empezamos a trabajar y a funcionar como hijos de Dios. Amén, así es. Y tenemos que cambiar nuestro entendimiento, y todo lo que hagamos tenemos que escuchar del Padre. Todo lo que hagamos tenemos que entrenar nuestro espíritu a que todo lo que hagamos lo hagamos escuchando del Padre. ¿Cómo yo voy a escuchar del Padre? A través de su palabra. A través de su palabra. Tengo unos ejemplos aquí que quiero darte. ¿Cómo podemos nosotros escuchar de la palabra de Dios? Si yo no tengo esperanza, yo tengo que poner mi esperanza en Dios. Yo voy a hablar la palabra de Dios para yo tener una esperanza en Dios. El Salmo 62:1-2 es
la mejor opción, una de las mejores opciones que nosotros tenemos para esperanza. El verso 1 dice: en Dios solamente está en paz mi alma, de Él viene mi protección, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. El verso 6, versos 5 al 7: alma mía, en Dios solamente reposa, porque Él es mi esperanza, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación, mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Qué les recomiendo hacer? En un cuaderno como este puedes agarrar un verso 2 y ese verso lo conviertes en una confesión. Y en vez de estar en silencio, arrodillado ahí sin decir nada, empieza a hablar palabra. Porque en silencio Dios no te oye. A lo mejor te duermes. Pero cuando agarras una oración, este verso, y lo haces oración de confesión, y dices: Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el poder de tu palabra que vive en mí. Porque en ti, Padre Celestial, mi alma está en paz. Porque de ti viene mi esperanza, viene mi protección, viene mi fuerza y viene mi seguridad. Mi alma está completamente en paz en ti, porque tu palabra vive en mí. Tú eres mi roca, solo tú, mi Dios, eres mi refugio, solo tú eres mi protección. Por eso no tropezaré. Amén. Porque mi alma solamente reposa en Dios, porque de ti, Padre Celestial, viene mi esperanza, mi seguridad, y está en tu palabra. En tu palabra está el poder que yo necesito para que tu gloria se manifieste. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque en ti está mi esperanza. En ti está mi gloria, la grandeza y poder de mis testimonios. Tú eres mi roca fuerte, tú eres mi refugio. Te doy gracias, Padre Celestial. Te adoro y te alabo por siempre. En tu palabra está el poder para manifestar tu gloria. Gracias porque en ti está tu poder. Por tu Hijo Jesús y por el Espíritu Santo, te doy gracias por la esperanza viva en mí. Tuyo es el poder, la gloria, la honra. Tu nombre es glorificado por siempre en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando te arrodillas en silencio no dices nada. Pero cuando tienes oraciones de confesión y caminas, y dices: Padre, tu palabra dice esto. ¿Quieren escuchar otra de las que hago? A ver. Amén. Tenemos una copia. Tu palabra dice esto. Tengo varios cuadernos. El poder de Dios está en su palabra. Y tú hablas la palabra. Tengo una contra enemigos ocultos. Oración contra enemigos ocultos. Todos tenemos enemigos ocultos. Mayormente los que caminamos, todos los que aquí estamos, caminamos en integridad. Cuando tú caminas en integridad, tienes enemigos ocultos. Salmo 61, 64, 1: escucha, Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto del maligno, de los que conspiran contra mí, de los que hacen iniquidad, los que afilan como una espada su lengua y lazan cual saeta suya palabra amarga, para asetear y escandalizar al íntegro. De repente vienen y lo asaltan y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién nos ha de ver? ¿Quién nos ha de ver? Y contra esos enemigos ocultos hay que hablar palabra. Padre, yo destruyo todas esas lenguas mentirosas que se levantan contra mí, contra mi familia, contra mis hijos. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra dice que Jesús mismo miraba cómo venía Satanás para destruir, pero Él intercedió, Jesús intercedió para que mi fe no falte. Y yo uso esa fe para que todos esos enemigos ocultos que afilan su lengua para hablar mal de mí, de mi familia, de mi ministerio, de mis líderes, de mi pastor, los cancelo en el nombre de Jesús. ¿Qué crees que va a suceder? Tú estás hablando palabra de Dios.
Si te postas en silencio, Dios no está escuchando nada. Es bueno arrodillarte, y si tú te arrodillas, arrodíllate con Biblia en mano. Padre, tu palabra dice. Padre, tu palabra dice. Porque el poder de Dios está en su palabra, no en tus lágrimas, no en tus quejas, no en tu desamor, no en tu desánimo. El poder de Dios está en cuánta palabra tú hablas y cuánta palabra tú crees. Amén. Ahí está el poder de Dios. Ahí está la liberación y ahí está la guerra espiritual. No busques otra cosa. Amén. ¿Dónde está el poder de Dios? En la palabra de Dios. ¿Cuántas palabras sabes? Empieza a memorizarla. No le hace que la memorices, la hables y que suene repetitivo. Estás hablando palabra y cuando tú hablas palabra, dentro de ti, tú no te das cuenta, pero estás construyendo una fortaleza dentro de ti. Hicimos la oración de confesión contra el COVID y ya he estado yendo en la línea de oración. Ese COVID se paralizó porque oyó pura palabra. Cuando menos en ustedes. Aquellos que le están pidiendo a Dios que los quite, Dios no los atiende a ellos. Él te atiende a ti que hablas palabra. Amén. El poder de Dios está en la palabra. Ya ni ubicó el cuaderno. Amén. Mira lo que hizo Jesús. Cuando Jesús dijo, yo no hago nada si mi Padre no me lo dice. Jesús estaba aplicando lo que dice Génesis 1:26. Te hice imagen y semejanza mía. Puedes actuar en la tierra como yo. No podemos tomar el lugar de Dios, porque Él es un Dios poderoso, pero nosotros somos pequeños dioses con una D pequeña. Y podemos hacer lo que Él pudo hacer en la tierra. Así es, porque nos sujetamos a Él. Y tiene que haber resultados. Amén. Y Jesús también manifestó y comprobó lo que Él mismo habló en el libro de Mateo 28:18, cuando dice, toda autoridad se me dio en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. ¿Por qué? Porque Él nos capacita con la palabra. No te capacita con otra cosa más que con la palabra. Amén. En Juan 13:20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, ¿recibe a quién? Al que me envió. ¿Quién te envió? A Dios. ¿A quién recibiste? A Dios. Y si recibiste a Dios, ¿cómo tienes que funcionar en la tierra? ¿Ves? Hay muchas escrituras que respaldan que somos pequeños dioses en la tierra y que podemos actuar como Él, porque nos dio toda autoridad y nos dio todo poder. Cuando Jesús, la palabra tiene poder, ¿verdad? El poder está en la palabra. Cuando Jesús, ¿quién nos llevó al desierto? El Espíritu de Dios. ¿Y quién vino a hacerle guerra espiritual? ¿Jesús fue a hacer guerra espiritual o el diablo vino a hacer la guerra espiritual? Jesús fue a buscar, vamos a hacerle guerra espiritual al diablo. No. Vino Satanás a hacerle guerra espiritual. ¿Cómo confrontó Jesús a Satanás? Con la palabra. Con la palabra. Pero si como leímos la anécdota que leí, si hay cristianos como esa mujer que no tienen palabra, ¿cómo lo pueden derrotar? Tienen que buscar quien les ayude. ¿Están conmigo? Amén. Tienen que buscar quien les ayude. Amén. De cierto os digo, que el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que a mí me recibiere, recibe al que me envió. El que recibe al que yo enviare, tenemos el poder y la autoridad. Amén. Juan 14:16 dice, yo le rogaré al Padre para que nos dé otro consolador, para que esté con nosotros cuando siempre. En Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad,
Él te hará saber todas las cosas. Amén. Pero todas las cosas que te va a hacer saber el Espíritu Santo es todo lo que la palabra de Dios dice. Amén. Pero si no la lees, no la medites, ¿qué te va a decir el Espíritu Santo? El Espíritu Santo quiere decirte algo, pero no tienes palabra en ti. Porque cuando tienes palabra en ti, el Espíritu de Dios te dice, mira, en el Salmo 64 habla de los enemigos ocultos. Sí, En el Salmo 65 habla para tu protección. En el Salmo 27 te habla para que tengas confianza en mí. Ponlo por favor el Salmo 27, no está ahí, pero ponlo. Habla para que tengas confianza. Entonces cuando tú te sabes estos salmos y traes una situación bien difícil, simplemente hablas el salmo. Y de ti tu boca se convierte en una espada de dos filos. Amén. Amén. Tu boca se convierte en una espada de dos filos. El Salmo 27 es un buen salmo para que nosotros tengamos confianza en Dios. Sí. Toda la confianza en Dios. Y de ahí podemos hacer nosotros una oración de confesión para que esa palabra que tú hablas venga y se haga viva y eficaz. Amén. Porque tú la puedes hacer un salmo con mucha confianza en Dios. Jesús, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si tú lo memorizas, ves las malas noticias y tú sabes ese salmo, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntan contra mí todas las televisiones para hacer malas noticias, todos los malignos y los angustiadores y mis enemigos para comer mi carne, ellos van a tropezar y van a caer. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿cómo yo voy a estar? Yo voy a estar confiado. Aleluya. ¿En qué estás confiado? En Dios. En la palabra que hay en ti. Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. ¿En qué confiamos? En la palabra de Dios. Pero si yo no tengo palabra, voy a confiar en alguien más. Si yo no tengo palabra, voy a buscar quien me ayude. Voy a buscar quien me haga. Efesios 1:3, Isaías 55:8. Isaías 55:8 al 11. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Así en el verso 9. En el verso 9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Verso 11. Así será mi palabra. Pero ¿dónde debe estar la palabra de Dios? ¿En la Biblia escrita? No, en tu boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. Dios te dio la autoridad, te dio la potestad y te dio un libro llamado Biblia para que tú la uses, para que cada palabra que sale de tu boca no regrese a él vacía, sino que haga el propósito con el cual tú le envías. Si tú ves una cosa que está funcionando mal en tu hogar, tú la puedes arreglar con la palabra de Dios. Tú puedes arreglarla con la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios está el poder. En Hebreos 11:3 dice, sabemos que el mundo fue constituido, ¿por qué? Por la palabra de Dios. De modo que las cosas que vemos hechas, fueron hechas de lo que no se veía. ¿Dónde estaban? Dentro de Dios. Dentro de la mente de Dios. Todo lo que tú quieres en la vida, ¿dónde está? Dentro de ti. Porque la palabra que tú meditas va formando en ti una atmósfera, una imagen, una fotografía de lo que tú quieres. Entonces,
Tú en el exterior ves una cosa, pero en tu interior ves otra cosa. La palabra de Dios va a manifestar lo que tú ves en el interior cuando tú crees la palabra de Dios en fe y usas el nombre de Jesús y tú te paras en fe y te mantienes en fe y no dudas en fe y te mantienes en fe. Todo lo que tú ves en tu interior se tiene que hacer en el exterior, porque Dios nos hizo y nos preparó, como dice en Romanos 4:17, hacer las cosas y ver las cosas que no son como si son. Pero esas cosas, ¿dónde tienen que estar? Dentro de ti. Tienen que empezar en tu mente. Cuando empiezan en tu mente, las bajas en tu corazón. Y cuando las bajas en tu corazón, tú las ves. Todo es un proceso. A veces queremos ver resultados inmediatos y no tenemos fe. Y nos desanimamos. Pero cuando nosotros vamos acumulando fe y ves que te funcionó una palabra que tú hablaste, esa palabra que tú hablaste te funcionó, ahora tiene que llevarte a un nivel más alto de fe. Porque eso es lo que la palabra hace. Vamos a ir a Mateo 8, vamos a ver en el verso 6 y en el verso 7 de Mateo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres debajo de mi techo. Mas solamente, ¿qué le pidió que hiciera? ¿Por qué le pidió que hablara la palabra? Porque él mismo, ese centurión que no conocía, no había nacido de nuevo, sabía que en la palabra de Jesús hay poder. Amén. ¿Qué está pasando con muchos cristianos que dicen que la palabra tiene poder, pero no la ven manifestada? No la declara. Tenemos que elevar nuestra fe. Porque la declaran, pero si no la declaran en fe, no va a resultar nada. Este centurión tenía fe, porque había visto que cada vez que Jesús hablaba, sucedía. Cada vez que Jesús hablaba, sucedía. Cada vez que Jesús hablaba, sucedía. Entonces él decía, todo lo que Jesús habla, sucede. Si él solamente habla y dice que mi siervo se sane, mi siervo va a sanar. Pero este centurión no llegó a Jesús hasta que él tuvo fe. Muchas veces nosotros declaramos y no tenemos fe y no sucede, y como resultado, desánimo. Pero cuando nosotros elevamos nuestra fe, así como el centurión, así como la mujer del flujo de sangre, ellos elevaron su fe por el oír de Jesús. Ellos elevaron su fe por ver que la palabra de Dios salía llena de poder. Tú tienes este libro en tus manos. Cuando tú buscas esta palabra y la hablas en fe, vas a ver resultados maravillosos. Las mañanas normalmente nos levantamos cansados, a veces tenemos sueños que nos cansan, que nos dejan agotados. Pero cuando tú tienes un jornal, un diario, con oraciones de confesión, y las empiezas a hablar, no solo se transforma la atmósfera de tu casa, te transformas tú. Y más cuando algo está sucediendo en tu hogar, tú empiezas a hablar la palabra, y lo que tú hablas en tu hogar se tiene que meter a la atmósfera que tú creas con tus labios, no a la atmósfera que tú ves. Porque si tú dices, ay, este familiar que vive conmigo nunca va a cambiar, pero tú oraste que ya cambió, pero tú lo ves y al mismo tiempo que dijiste, ay Padre, te doy gracias porque está cambiado, y luego ves que no está cambiado, y dices, ay, no cambia este. Paralizaste tu fe. No importa lo que veas, no hables lo que veas, no comentes lo que veas. ¿Cómo está tu primo hermano? Lleno del poder de Dios, aunque él sea a lo mejor un malo. ¿Cómo está completamente transformado por el poder de Dios? Porque eso es lo que tú estás hablando. Eso es lo que tú estás creyendo. En el libro de Hebreos 10, 34, 36 nos dice, mantén firme tu confesión de fe, porque al final vas a tener tu galardón. Pero tienes que confesar la palabra de Dios. No confieses tus problemas, no confieses tus limitaciones, no confieses tu derrota ni tus fracasos. Confiesa la palabra de Dios.
No importa lo que tú veas. El poder de la vida y la muerte, ¿dónde están? En la lengua. Ahí está el poder de la vida y la muerte. ¿Cuántos saben que la palabra es poderosa? ¿Sí la ven? ¿Sí la creen? ¿Sí la creen? Ok, vamos a ver si es cierto. Salmo 107, 20. Amén. Mira lo que la palabra es poderosa. Yo la tengo que creer. Yo la tengo que meditar. Yo la tengo que hablar creyendo. Amén. En el Salmo 107, en el verso 20, dice, envió su palabra y... ¿Qué pasó? Envió su palabra y lo sanó. Envió su palabra y lo sanó. No solamente lo sanó, ¿de qué lo salvó? De la ruina. Aquella mujer nunca leía. Iba a la iglesia por 20 años, nunca leía. Se conformaba con los chistes que el pastor hacía a lo mejor. Y nunca leía. ¿Y qué sucedió? No pudo recibir la herencia. Pero cuando tú lees y meditas, y tú envías la palabra, y la palabra te dice que Dios te dio poder y te dio autoridad para hacer lo mismo en la tierra. Quiere decir que tú estás aquí y tú envías la palabra a tu familia que está en México. Tú envías la palabra a tu familia que se quedó en tu casa esta noche. Tú envías la palabra a donde quiera. Cuando tú la crees, ¿qué hace? Los libra y los salva de la ruina. Envía la palabra y lo sanó. Dios envió su palabra y Él sabe que su palabra va llena de poder y va a ser el efecto con el que Él envió. Así tú y yo tenemos que saber que la palabra que yo hablo va llena de poder y va a ser el efecto que yo le envíe porque lo estoy sacando del mejor recurso. El mejor recurso es Dios. El mejor recurso es Dios. ¿Por qué funciona en nuestra vida más rápido lo negativo y el poder de Dios no funciona? Porque hacemos una mezcla. En Hebreos 4.2 dice, todos están escuchando la misma palabra. Hebreos 4.2, lo buscan. Todos están escuchando la misma palabra. Dice, pero a uno les hace efecto y a otro no les hace efecto. A los que no les hace efecto es que no la mezclan con la palabra. No la mezclan con fe. La hablan, la escuchan, pero no la mezclan con fe. Cuando tú escuchas la palabra, Hebreos 4.2, cuando tú escuchas la palabra y la mezclas con fe, la palabra va a hacer el efecto con lo que no importa que no tengas escuela, que no tengas un buen trabajo, que seas huérfano, que seas viuda, lo que sea. Cuando tú hablas la palabra mezclada con fe. Cuando tú hablas la palabra mezclada con fe, vas a hacer efecto. Amén. Vas a hacer efecto. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. ¿Dónde me quedé? Romanos 10:8. El apóstol Pablo nos dice, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está tu palabra? En tu boca y en tu corazón. Y esa es la palabra la cual tú debes de hablar. ¿Cuál palabra? La palabra de fe. Porque cerca de ti está la palabra. La palabra de Dios tiene que estar en tu boca y tiene que estar en tu corazón. Porque el verso 9 dice, con el corazón se confiesa. Con el corazón se confiesa. Con la mente crees, pero con el corazón confiesas. Para salvación, para protección, para recibir todo lo que Dios te ha dado. Tienes que confesar, hablar con tu boca lo que hay en tu corazón. Por eso cuando la palabra de Dios está en tu corazón y tú la hablas con tu boca, difícilmente vas a fracasar. Porque la palabra de Dios, de acuerdo a Hebreos 4:12, todos nos lo sabemos. Vayamos haciendo un ejercicio espiritual cada uno de los que estamos aquí, los que me están viendo. De todos los versos que te sabes de memoria, haz una oración de confesión y empieza a hablarla. Empieza a hablarla, para que veas el cambio. Para que veas el cambio. Llegas en medio de esta situación y en todas las situaciones, hermanos, se están viendo cosas fuera de lo normal ya en este mundo, en esta toda.
pero tú te tienes que mantener firme, porque cuando tú te mantienes firme, meditando la palabra, hablando la palabra, las cosas que tú escuchas no te van a afectar, porque tú vas a estar firme, sabiendo que a ti no te va a pasar nada. Aunque se derrumbe, aunque venga lo que venga, a ti no te va a pasar nada, porque antes de que pase tú vas a ser arrebatado. Pero si te mantienes preocupado y angustiado y quieres llevar el récord, cuántos se han enfermado, cuántos se han muerto, o a ver si fulano le dio o no le dio, quién es positivo, quién es negativo, quién tiene síntomas, eso te va a desviar del propósito de Dios, no vas a enfocarte en Dios. Porque ¿qué tal? El rapto viene en cualquier momento y nosotros tenemos que estar preparados. Y si tú y yo estamos preparados, llenos de la palabra de Dios, que no te distraigan las noticias, que no te distraiga nada, que no te distraiga tu familia, porque hay una promesa que te garantiza: tú y tu casa servirán. Hay una promesa en tu vida. Cuando tú naciste de nuevo, en el libro de los Hechos 16:31, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Una vez que tú creíste en el Señor Jesucristo, hay una promesa, que tú y tus hijos, tu casa son salvos. No te angusties por ellos, hay una promesa en tu vida. Esa promesa tiene que ser real cuando tú te mantienes creyéndola, que nadie te desvíe, ni lo que veas en ellos te desvíe. Tú mantente en la promesa. Gracias, Padre. Si te sabes Hechos 16, del 25 al 31, gracias porque esa promesa es mía. Gracias porque esa promesa es mía. A lo mejor tú no sabes dónde están tus hijos, dónde están tus nietos, y en el rato te encuentras con ellos. Y dices, te va a decir el Señor, mira, la promesa te va a cumplir. Y tú viviste con miedo en la tierra. No vivas con miedo en la tierra. No vivas con miedo en la tierra. Estamos aprendiendo que la palabra de Dios está a la fuerza. El poder de Dios está en su palabra. Amén. El poder de Dios está en su palabra. Tengo otra escritura aquí, Salmo 105, 8. Aleluya. Mira, el que estaba hablando ahorita de las promesas de Dios, y ese Salmo 108, 5 dice: se acordó por siempre de su pacto, de su alianza que hizo, de la palabra que te mandó a ti para mil generaciones. No te preocupes, la palabra de Dios no regresa a él vacía. No te preocupes por lo que veas, no te preocupes por las actitudes de tus familiares, de tus hijos, no te preocupes, cree en la promesa de Dios. Tú tienes que creer en el poder de la palabra de Dios. Sigue manteniendo. El que viene a distraerte, el que viene a perturbarte, el que viene a sacarte de tus promesas, es aquel que viene a influenciar, que te viene a hacer la guerra. Pero él viene a hacerte una guerra y va a llegar hasta donde tú lo dejes. Por eso Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿Qué tenemos que pelear? La buena batalla de la fe. Hasta 1000 generaciones. No dejemos que las circunstancias presentes roben las bendiciones presentes también. Porque Dios es un Dios presente. Dios es un Dios de ahora. Por eso Hebreos 11:1 dice: es pues fe, la certeza de las cosas que no ves, pero la seguridad de las cosas que tú esperas. Si tú logras, si el enemigo logra sacarte de la fe por las circunstancias carnales que tú ves, no vas a esperar nada. Y siempre vas a estar angustiado o angustiada. ¿Por qué no llegan tus bendiciones? Las bendiciones, Efesios 1:3. Las bendiciones ya fueron depositadas en nosotros. Amén. Ya nuestras, aún antes de la fundación del mundo. En Efesios 1:3 dice: bendito el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aleluya. El verso 4. So, tú ya tienes bendiciones. Sí. Tú no tienes que buscarlas, tú ya las tienes. Amén. Ahora esas bendiciones tienen que venir a ti por fe. Amén. El enemigo vino a robar, a matar y destruir. Amén. Sí, Y él no va a dejar que esas bendiciones lleguen a ti. Y va a usar circunstancias en tu casa, circunstancias en tu trabajo, circunstancias en tu escuela y circunstancias en la iglesia para que no tengas estas bendiciones. El verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos como fuéramos. Tú todavía no nacías y ya Dios tenía una imagen creada de ti, para que tú fueras santo, sin mancha, delante de Él en amor. ¿Quién viene y te trae todas esas ideas, esos pensamientos? Ay, es que, yo pequé, es que no me siento puro, no me siento digno. Ay, es que, ¿quién te trae todo eso? Si Dios te ve, ¿cómo te ve Dios? Él te escogió antes de la fundación del mundo, para que tú fueras santo y sin mancha. Para que fueras santo y sin mancha. Amén. Por eso tenemos que analizar y apoderarnos de esa palabra. Si la palabra de Dios dice que yo fui sano por las heridas, yo tengo que saber que yo soy sano. Yo no tengo que darle lugar a mi mente, aunque tenga síntomas de cualquier cosa. No. Yo creo lo que la palabra dice. Esa es la guerra espiritual real, hermanos. La guerra espiritual es Satanás robarte lo que Dios te dio y que tú no busques a Satanás a ver qué guerra le haces. Amén. Entonces, la palabra viene llena de poder y cuando tú la hablas va a tomar el mismo efecto que tomó cuando habló Jesús. Amén. Sí, amén. Porque esa es la palabra que Él habló. Todo lo que Él habló aquí en la tierra fue palabra de Dios. Amén. Ok. En Marcos 11, en Lucas, primero vamos a Lucas 22:32. Jesús nos da una recomendación y nos dice que yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Aleluya. Y una vez que tu fe no falte en ti, una vez que ya no, sí, seguimos teniendo problemas, pero una vez que ya no comentas tus problemas, una vez que ya no das a saber tus problemas a nadie, una vez que tú vas a elevando tu fe, la señal, yo creo que la señal más certera de que estamos en fe es cuando yo no le cuento mis problemas a nadie, ni la actitud de mi esposa, ni la actitud de mis hijos, porque entonces lo estoy haciendo por falta de fe. Pero cuando yo tengo fe, Amén. cuando yo tengo fe, yo puedo declarar firmemente y puedo enseñar y puedo confirmar con otros a través de la fe que estoy recibiendo por la palabra de Dios. ¿Qué es confirmar a otros? Tienes que confirmarle a otro que la fe que tú usaste te trabajó a ti, operó en ti, y de la misma manera que operó en ti, va a operar en ella o en él. Entonces estás confirmando a muchos hermanos y al mismo tiempo que tú los elevas en fe, tú te sigues elevando en fe. Porque cuando tú aconsejas a alguien, cuando tú oras por alguien y esa persona recibe un milagro, tu fe se elevó. Y ahí inicia otra guerra espiritual contra ti. Porque hay uno que no le agradan esas cosas. Pero mientras no le agrada, nosotros tenemos que estar más llenos de la palabra de Dios. Amén. Así es. Por eso tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Qué tanto tiempo la tenemos que meditar? De día y de noche. De día y de noche. De día y de noche. Empieza a hacer un diario. Agarra un verso, dos versos. Y de ese verso
Yo tengo oraciones más largas, pero tengo oraciones, a veces no, ni hago oración, nomás escribo el verso y cuando lo estoy leyendo ese mismo verso lo convierto en oración ahí mismo. ¿Y que estoy hablando? Palabra de Dios. Y son escrituras que el Espíritu de Dios me da en ese momento, porque Él sabe quién se está acercando a mí para atacarme. Demonios. Yo no voy a buscarlos. Ellos planean algo contra mí y el Espíritu de Dios me dice, lee este salmo y óralo. Yo me levanto, lo escribo y lo empiezo a hablar. Así es. Y empiezas a sentir una fortaleza, cambia la atmósfera de tu casa, cambia la atmósfera hasta la actitud de tu esposa. Todo cambia. Todo cambia. Pero cuando te enfocas en los problemas, te vas molesta el trabajo por una actitud que viste, la atmósfera se va a crear más pesada. Pero cuando tú hablas la palabra, cuando tú lees y sabes que no se dio, David no se intimidó al ver al gigante y lo derrotó. Y tú dices, yo tengo el Espíritu de Dios, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cuántas más cosas puedo hacer? ¿No dijo Jesús, cosas mayores harás? Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 4:17 dice, como Él es en la tierra, así eres tú. Gloria a Dios. Entonces tenemos toda la capacidad para hacer las cosas que Él nos encomendó hacer. Amén. No se intimiden. Jesús le dijo, no se turbe tu corazón. Que no se turbe el corazón. Si crees en Dios, creer también en mí. Y el otro verso dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay muchas habitaciones donde cuando te persigue el enemigo, yo te meto en una y te escondo. Y te meto en otra y te escondo. Pero lo primero que tenemos que hacer, no turbarnos, no angustiarnos, no preocuparnos, no tener miedo, no afanarnos, sino que vivir meditando la palabra de Dios, vivir hablando la palabra de Dios. Eso no es religiosidad, eso es actuar en lo que dice la constitución del gobierno del reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. La Biblia es una constitución para nosotros. Amén. Es un gobierno. Yo oí algo en la mañana, un predicador, me gusta escucharlo mucho, y él decía que en Canadá se murió uno de los que inició algo. Dice, y a un muerto tiene poder, porque él creó la democracia y todos siguen la democracia. Dice, tiene sentido. Pero Jesús murió y resucitó, Él está vivo y trajo teocracia, y poco lo seguimos, y poco lo imitamos, siguen más la teocracia, la democracia, perdón. Y el mundo se está moviendo en democracia y se está llevando al cuerpo de Cristo en esa democracia, y muchos cuerpos de Cristo son contentos viviendo democráticamente y han dejado la teocracia que Dios trajo. Amén. Tienes que saber que vives en un reino teocrático, que tú representas la jurisdicción del reino de los cielos aquí en la tierra. Estás capacitado, estás respaldado y tienes lo más poderoso, la palabra de Dios. Amén. ¿Aprendieron? Amén. Dios les bendiga. Gracias a los hermanos que estuvieron conectados. Gracias por los hermanos que han dado like y han enviado un comentario. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y estamos aquí para seguir bendiciéndoles. Bendiciones, nos despedimos.